estas estructuras, por lo cual eso nos permite pues, un estudio claro en búsqueda de la normalidad o si es que existe algún dato patológico. Cuando hacemos estudios por imágenes de la pelvis femenina, principalmente en el caso de la evaluación de útero y ovarios, lo hacemos en función a la consulta que nos refiere dolor en la pelvis femenina. O en su defecto, también pueden haber consultas que se direccionen en relación a hemorragias o metrorragias, sangrados abundantes, así como también la connotación de sensación de pesantez o de presencia de una masa, donde necesitamos imágenes para contrastar los datos clínicos que menciona una paciente en referencia. Más utilizamos o más evaluamos por lo general a las pacientes más jóvenes a través de ecografía. Sin embargo, este estudio se hace a cualquier edad. Y por otro lado, otra de las indicaciones más frecuentes es la evaluación del embarazo, el embarazo normal y aquel embarazo pues, que tiene algún criterio de malformación o de alguna situación en la madre. ¿Por qué utilizamos ecografía? Ecografía es una modalidad de diagnóstico de la cual casi no hemos hablado durante este tiempo, pero haciendo referencia a su nombre, el tipo de método diagnóstico que utiliza la energía acústica para la obtención de imagen. Es decir, que los tejidos, nuestros tejidos, de un sonido, obviamente no audible bajo el oído del ser humano, pero sí genera una especie de energía o de sonido que puede ser recibido por la estructura con la cual se hace la ecografía, que es el transductor, donde hay ciertos materiales que permiten que esa vibración o ese sonido que generan los tejidos se convierta en una imagen que podemos ver en pantalla. Estas imágenes que vemos no son imágenes estáticas como de pronto podríamos pensar, porque lo más habitual es observar imágenes a manera de fotos, que es lo que se entrega como una evidencia del estudio. Pero en realidad una ecografía es más que nada un estudio en tiempo real, a manera de videos, donde vemos las estructuras con su movimiento y su forma de manera muy clara. Y a través de movimientos que hacemos con la mano, podemos obtener de los órganos que estamos evaluando, en este caso nos referimos al útero y ovarios, en los diferentes planos, que serían principalmente el plano longitudinal, es decir, a lo largo del órgano, y en su eje transversal, es decir, en el ancho que corresponde a ese órgano. Este método de diagnóstico tiene sus ventajas y desventajas, que los vamos a analizar en la siguiente diapositiva, pero sí es interesante establecer estas características porque siempre hacemos comparaciones con los otros métodos de imagen que ya hemos revisado. No vale que pasemos por alto y nos olvidemos de que la tomografía es un tipo de estudio que ya hemos evaluado, que ya sabemos, debemos recordar que se obtiene a través de la emisión de radiación ionizante o rayos X, y esta se absorbe a través de los tejidos generando imagen. Vimos hace poco los principios por los cuales se obtiene resonancia magnética, donde quedó la idea clara de que el resonador es un gran imán y que de la resonancia magnética es la manipulación de los átomos de hidrógeno. Ahora, que vemos ultrasonido, entonces como términos generales sabemos que es un método diagnóstico que utiliza la energía acústica de los tejidos para obtener finalmente imágenes que nos permiten el diagnóstico. ¿Qué tienen en común todas las imágenes diagnósticas? Que todas se evalúan en escala de grises. Eso va a ser diferente a cada uno de los métodos. Lo que cambia, seguramente fuera de la manera en que se obtienen las imágenes, también en la manera en la cual nosotros nos vamos a expresar esas imágenes. Entonces, ya hemos evaluado términos de expresión en tomografía, lo sabemos en rayos X y también en resonancia, y ahora cabe mencionar los términos
utilizaremos en la descripción de ecografías. Si un tejido se observa blanco en ecografía, entonces ese tejido o esa estructura se denominará hiperecogénica. Aquí voy a hacer una ampliación. Hiperecogénica, donde aquí podemos ver un ejemplo de cálculos en un riñón, cálculos que ocupan toda la pelvis renal, como tienen un contenido bastante sólido, entonces por ello en ecografía esto genera que esta estructura tenga gran cantidad de ecos, es decir, transmite gran cantidad de sonido por su dureza, tanto se va a ver blanco, hiperecogénico, hiperecoico. Por otro lado, estructuras que tienen pobre transmisión de ecos o de sonido, esa pequeña cantidad de ecos que traducen nos conforma imágenes que se observan de color gris u oscuras. Las denominamos hipoecoicas o hipoecogénicas, pero más que oscuras, piensen en una tonalidad gris. Y casi todas las estructuras o los órganos que nos conforman son hipoecogénicos, como por ejemplo, podemos ver aquí el miometrio que conforma al útero, es hipoecogénico, así como también lo es el hígado, el páncreas, el vaso y muchos órganos más que están dentro de la cavidad, por ejemplo, de la cavidad abdominal. Y finalmente tenemos aquellas estructuras que se observan de color negro en la imagen ecográfica. Esto traduce que no hay ecos que se emitan a través de este tipo de tejidos o de contenidos, y su término de descripción sería que se denomina anecoico, anecogénico o ecolúcido. Cualquiera de esos términos se emplea de manera indiferente y significa lo mismo. Vamos a ver como ejemplo aquí la vejiga llena de orina, que se observa la orina como es líquida, pues se va a ver negra. Así también se vería un derrame pleural. Podría verse también así el interior de un vaso sanguíneo. Y también puede verse un quiste, por ejemplo, que está lleno de líquido, pues también se va a ver anecogénico. Todo lo que tenga líquido, todo lo que sea eminentemente líquido, se observará negro o anecoico a través de ecografía. Dentro de las ventajas y desventajas que podemos mencionar, una gran ventaja que la comparte con resonancia magnética, la ecografía, es el hecho de que es un método muy seguro y que no requiere la emisión o la exposición a radiación ionizante para la obtención de las imágenes, por lo cual es un método muy seguro y bastante práctico en cuanto a su uso. Les mencionaba que son imágenes en tiempo real, es un tipo de equipo que es menos costoso, es más, por lo tanto, es un estudio más económico comparativamente con otros métodos que ya hemos evaluado. Hay sin duda ecógrafos de diferente categoría, como podríamos comparar con un carro, por ejemplo, o un carro puede ser más económico, más costoso, dependiendo de sus funciones, su marca. De igual manera, en ecografía tenemos equipos de alta gama que son mucho más costosos respecto a un equipo de ecografía portátil, por ejemplo, que tienen un menor costo. Entonces, en cuanto a la gama o a la definición que tenga el equipo, pues va a haber diferentes alternativas en cuanto a la categorización de las imágenes. Es decir, un equipo tiene que tener una adecuada imagen para yo poder tener un buen diagnóstico. Entonces, a veces pues hay que ver entre la variedad de equipos que existen un término medio, ¿verdad? Una gama media que nos permita buenas imágenes. Al ser más económico, sin duda, pues son equipos altamente disponibles, y eso lo podemos denotar por la gran oferta que hay de ecografía a nivel general en diferentes centros de salud, privados, públicos, fundaciones, etcétera, ¿no? Las desventajas, como lo mencionamos en un principio, hablábamos de la ecografía transfontanelar, donde gracias a la ventana que representa la fontanela se puede evaluar el parénquima cerebral en los neonatos. Pero en nuestros cráneos ya osificados de adultos sería imposible ver el parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque la ecografía no penetra hueso. Es decir, si tenemos hueso delante de una estructura, no vamos a ver los tejidos que se encuentran por detrás. Y esa es una desventaja que tiene la ecografía. Otra consideración, no desventaja más, sino consideración, es que la gran cantidad de gas, sobre todo hablando de evaluaciones a nivel abdominal, van a reducir la
definición o la utilidad de la ecografía. Si el paciente es distendido, sin duda no tendrá una buena imagen, una definición pobre en ecografía. Otro grupo de pacientes que tendrán difícil imagen o una realización difícil y con poca resolución serán los pacientes con gran panículo adiposo, pacientes con sobrepeso, obesos, ya que hay que traspasar todo ese panículo adiposo para lograr imagen y esto sin duda reduce la resolución de la ecografía. Hablando sobre todo pues, en relación a la evaluación de la pelvis y del abdomen. Obviamente, si hablamos de otros tejidos, pues la obesidad quizás no tenga tanta implicación si son estructuras más superficiales las que se van a evaluar. Y por supuesto se menciona lo que refiere a operador dependiente, lo cual indica que no cualquiera puede pensar que al tomar un transductor es fácil obtener una imagen de ecografía, no solamente colocar el transductor sobre el objeto de estudio y pensar que en la pantalla va a salir de manera fácil o mágica la imagen. Esto requiere una curva de aprendizaje, estudio, ¿verdad? Y práctica, por lo tanto, el poder entrenarse adecuadamente para hacer ecografía es fundamental. Y lamentablemente en nuestro medio se ha tomado un poco a manera de negocio el realizar ecografía, entonces hay mucha oferta de ecografía donde no sabemos la calidad de la ecografía en cuanto al tipo de equipo, no sabemos si es un equipo realmente actual, de mediana categoría, así como también no sabemos de pronto el personal que realiza el estudio y qué resultado nos va a dar. Entonces tenemos que, sin desvalorizar a ningún profesional, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta dónde realizamos el estudio, confiamos en ese informe, ¿verdad? Por ello lo menciono porque como médicos, ustedes en poco tiempo serán, tienen que ser médicos que puedan discrepar, que puedan tener un análisis de lo que ustedes reciben como informes, como estudios para el diagnóstico de sus pacientes. Siempre seamos críticos de lo que observamos y no leedores de informes, creedores de todo lo que nos dan, sino siempre tener esa intuición de si realmente estamos de algún reporte o algún estudio, sea este de cualquier índole, se puede ser estudios que se realicen de laboratorio u otras pruebas que se puedan realizar, no solamente me refiero a las de imágenes. Ya entrando a nuestro tema del día de hoy, que corresponde a la pelvis, una vez que ya hemos visto estos previos fundamentos, nos compete hablar de lo normal antes de pasar a lo patológico. En cuanto a la parte normal, el útero es una estructura que ya mencionamos hipoecogénica, normalmente debería ser homogénea, es decir, sin ninguna lesión que lo conforme, y si lo vemos en corte longitudinal, pues tiene una forma como de pera, ya vimos las partes del útero, y podemos ver que si nosotros giramos el transductor, lograremos ver el otro eje que tiene el útero, que se verá de esta forma más redondeada, como si hiciéramos una sección transversal del útero, más o menos sería a la altura del cuerpo uterino. En cuanto al tamaño, realmente eso no es tan relevante que ustedes sepan con precisión cuál es el tamaño normal, pero sí saber que si se excede los 9 centímetros, podemos hablar de un útero aumentado de tamaño, y esto va en relación a veces con la multiparidad o de repente con factores fibromatosos que componen al útero, pacientes que generan miomas. En cuanto a las capas, al endometrio, que es la capa muscular, y la parte central, que es la que cambia en el ciclo menstrual, que es el endometrio. Y las dos partes fundamentales son el cuerpo, importante, que corresponde a las dos paredes que nosotros analizamos del útero. En esta zona anterior le decimos pared o plano anterior, y esta zona posterior al endometrio sería la cara o plano posterior del útero. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque puede haber una lesión en la cara anterior o en la cara posterior del útero, y eso nos va a guiar hacia la localización de lesiones o de alguna patología. El endometrio es un tejido o una parte del útero que va a tener una variabilidad de acuerdo al ciclo en la fase en la que hagamos el estudio ecográfico. Estamos hablando, lógicamente, pues de las pacientes en edad fértil,
que todavía ven sus ciclos menstruales, ya que en una paciente ya posmenopáusica o en una niña que todavía no ha visto regla, pues va a ser un endometrio lineal, como está en esta primera imagen, va a ser lineal. Luego, a mitad de ciclo, que es la fase proliferativa, lo vamos a ver como en tres capas, por ello lo mencionamos como trilaminar. Fíjense que tiene como, o dos tonalidades realmente, dos hipocogénicas y una central hiper. Y luego, ya cercano al momento de la menstruación, de la regla, en la fase secretoria, y vemos que pierde esa característica trilaminar y se denota totalmente ecogénico el endometrio. En cuanto a los ovarios, tienden a estar de manera paralela, suspendidos gracias a los ligamentos redondos junto al útero. También tenemos las trompas de falopio que, cabe mencionar, no se observan por ecografía en condiciones normales, sino estas se evaluar por otros métodos de diagnóstico que realmente pues no requiere, no requiere ser una evaluación frecuente, la de las trompas de falopio, bajo ciertos criterios, como por ejemplo pacientes con infertilidad, que buscan observar si hay permeabilidad tubárica. En el caso de que sí podemos ver las trompas de falopio, esto constituye la presencia de patología, que por ejemplo se puede ver a la dilatación tubárica, como ocurre en un piosalpinx, o en un hidrosalpinx, que es la presencia de líquidos a nivel de las trompas de falopio por un proceso infeccioso. Pero en condiciones normales, yo no puedo evaluar las trompas de falopio. Una mujer que se ha hecho tampoco puede hacer una evaluación si tiene alguna duda respecto a este procedimiento con ecografía. No lo podemos hacer, sino en realidad, ¿cuál es el único procedimiento? Es un estudio que se llama histerosalpingografía, que es un estudio radiológico y que requiere administración de contraste a través del orificio cervical. Por ahí me preguntaron respecto a las partes del útero en ecografía. Voy a volver a la imagen anterior para poder explicar esto. Entonces aquí tenemos, voy a delinear, creo que se ve bastante parecido. Este sería el útero, un corte en un plano longitudinal. Y el ejemplo que les estoy mostrando justamente es el útero también en un plano longitudinal. Lo que estoy bordeando corresponde al útero, tal cual como lo vemos en un gráfico, en un esquema. Entonces, en esta zona tenemos el cervix, y aquí tenemos ya las paredes miometriales, tenemos la pared anterior, la pared posterior, este sería el cuerpo uterino, y acá en la parte posterior, a eso le llamamos fondo uterino, que es la parte posterior. Y de esa forma, pues, identificamos las partes que conforman al cuerpo uterino, si es que de pronto no había quedado claro. En cuanto a los ovarios, realmente más que el tamaño que está mencionado aquí, ubiquemos algo más importante, que es el volumen. El volumen es la multiplicación del diámetro longitudinal, anteroposterior y transversal por la constante, que es 0,52. Pero eso no hay que aprendérselo, simplemente eso es un dato que lo da sin problema el equipo de ecografía al tomar medidas. Y lo que debemos sí reconocer es que el volumen normal del ovario debe ser inferior a 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Ese es realmente nuestro valor referencial. Respecto a características importantes de los ovarios, saber que los ovarios en condiciones normales, su función, por lo tanto, la presencia de un quiste no debe, para no significar que todo quiste que se encuentra es patológico, puesto que y uno de estos quistes en cada ciclo menstrual pues va a aumentar de tamaño, generándose un folículo dominante que tiene un tamaño máximo, puede alcanzar un tamaño de hasta 2,5, lo característico. Esto normalmente en una mujer en edad, ya en una mujer posmenopáusica, los ovarios, dado a la pues van a disminuir de tamaño, es decir, atrofiar, y es posible que ecográficamente, cuando se han atrofiado mucho, pues puedan pasar inadvertidos, no se los pueda ver, y esto es considerado más normal a que yo vea aquí en esta paciente, pues algún
ovario grande o quistes en los ovarios, puesto que eso sí me puede llevar a la conclusión o a la deducción de que esa paciente posmenopáusica está desarrollando alguna lesión cancerígena en sus ovarios. Entonces, tengamos mucho cuidado en evaluar siempre la edad de nuestros pacientes para determinar los hallazgos patológicos o no. ¿Qué alternativas tenemos nosotros en cuanto a la evaluación ecográfica de la pelvis femenina? Tenemos dos maneras de evaluarla o de abordarla. Por un lado, tenemos diferentes transductores. En el caso de la pelvis tenemos dos transductores que podemos utilizar. El transductor convexo, que es este que estamos viendo en la parte inferior, que es el que nos sirve para hacer los estudios abdominales. Es un transductor que permite la evaluación del abdomen porque tiene capacidad de penetración a nivel profundo o a niveles de órganos que están más internamente, como son los órganos abdominopélvicos. Para evaluar adecuadamente la pelvis femenina, una indicación necesaria e importante es la adecuada repleción vesical, es decir, vejiga llena. Con la vejiga llena yo puedo ver bien el útero y ovarios porque en su defecto, si no estuviese llena, voy a tener la interrupción de las asas intestinales que se encuentran cercanas a esta zona y van a dificultar y realmente a impedir que yo pueda ver la imagen adecuada del útero y de los ovarios. Entonces, es decir, que una ecografía transabdominal, pélvica, sin vejiga llena, realmente no es una ecografía que esté adecuadamente realizada, no es lo correcto. Y otra alternativa que tenemos es la ecografía transvaginal, que se realiza con este transductor que estamos viendo aquí, que es el transductor endocavitario. Aquí, para poder realizar esta ecografía, nosotros sí solicitamos a la paciente que vacíe la vejiga si es que estuviese llena, porque la orina que está en la vejiga impide, en cambio, que nosotros podamos acceder a visualizar adecuadamente el útero, como que lo desplazaría un poco. Entonces, ¿cómo se realiza esta imagen a través del transductor endocavitario? Esto incide a través del canal vaginal y sin tocar o contactar el útero, este transductor ve desde afuera al útero, pero obviamente de manera mucho más cercana que el transductor convexo, ya que el transductor convexo tiene que atravesar todo el panículo adiposo y tejidos que se encuentren superficiales antes de llegar a ver el útero. Por lo tanto, la diferencia en definición pues va a ser mucho mejor en la ecografía transvaginal, pero lamentablemente hay ciertas limitantes para realizar una ecografía transvaginal, como lo es, por ejemplo, una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, no se realiza pues una ecografía transvaginal, no lo podemos hacer de esa forma. Entonces siempre tenemos que tener esa precaución antes de realizar este tipo de estudios. Y de manera preferencial, si ustedes pudiesen indicar hacer los dos estudios, sería ideal, porque esa sería la manera en la cual tenemos una mejor información. Si pudiésemos hacer un abdominal primero con vejiga llena y luego, a continuación, de manera simultánea, una ecografía transvaginal, podríamos lograr mejor información. Pero en condiciones reales, la realidad es que o se hace el uno o se hace el otro, y por lo general más se guía al paciente hacia la ecografía transvaginal porque es la que tiene mayor resolución. Hay procedimientos que se pueden realizar con el transductor endocavitario. Este procedimiento que les menciono aquí en esta diapositiva es la sonohisterografía, que es un procedimiento en el cual se coloca un espéculo, se introduce solución salina en la cavidad uterina a través de los orificios cervical y se distiende la cavidad uterina. Y esto permite visualizar lesiones que se encuentren adosadas al endometrio o que sean parte del endometrio, y de esa manera podemos verlas mejor. Como que genera una ventana acústica ese líquido que se ingresa para poder ver de mejor manera. Okay, vamos a continuar. Ahora, una vez que hemos hablado de las generalidades y la normalidad, vamos a ver las patologías de la pelvis femenina. La más frecuente son los miomas, son lesiones benignas que usualmente pueden ser asintomáticas, pero hay ciertas mujeres que sí presentan síntomas, y estos síntomas suelen ser hemorragias abundantes, y algunas podrían llegar incluso a decir que tienen problemas en la fertilidad. El estudio que se realiza de manera común y habitual para la evaluación de los miomas es la ecografía
Y en caso de que haya alguna complejidad en el diagnóstico o un estudio de pronto con un mioma de gran tamaño, entonces en ese caso pues podemos recurrir como imagen alternativa la que se obtiene a través de una resonancia magnética de la pelvis. No hago tomografía como siguiente estudio porque como lo evaluamos al principio en la primera clase que hablábamos de los principios de resonancia magnética, la resonancia magnética tiene mejor imagen en tejidos blandos y sobre todo a nivel de la pelvis nos da un mayor rendimiento en cuanto a la mejor caracterización de ese tipo de tejidos. Entonces, por ello, aunque hay ciertas excepciones, pero en general, para ver patología pélvica, prefiero complementar luego que ya he hecho una resonancia magnética, sería lo ideal. Los miomas, de acuerdo a su localización, se van a dividir en, primero, los más comunes, los intramurales, que están a nivel del miometrio. Tenemos también aquellos que se adosan o están cercanos a la serosa que recubre a la parte miometrial, que son los subserosos. Y luego también debemos mencionar a los submucosos, que son los que están en relación con la submucosa y que pueden tener una apertura hacia la cavidad endometrial. Quizás los submucosos son los que pueden generar mayor problema porque por su relación con el endometrio tienen más posibilidades de generar hemorragia y si se encuentran hacia el fondo uterino pueden ocupar el espacio donde se realiza la anidación y generar infertilidad. Ahora, ¿qué nos interesa saber respecto a los miomas? ¿Cómo se ven en ecografía? Regularmente, la mayor parte de los miomas se ven oscuros, es decir, hipoecogénicos. Cuando hay un mioma, el mioma distorsiona la forma del útero, es decir, la torna algo lobulada, y también puede distorsionar la forma del endometrio, puede, como ustedes ven aquí, ni siquiera lo deja ver, porque como que ocupa el espacio y desplaza. Entonces, en este caso, esta imagen que les estoy mostrando, que ustedes la ven con ese círculo, es el mioma. Los miomas pueden sufrir ciertos cambios, a lo cual llamamos degeneración cálcica o calcificación, donde vamos a ver calcificaciones en su interior. Eso ocurre en miomas ya de mujeres de mayor edad. Pueden necrosarse y generarse zonas quísticas, es decir, vamos a ver zonas negras o líquidas en el interior de un mioma. También, otra alternativa pueden ser miomas que se observen hiperecogénicos y esto está en relación a cambios grasos que se puedan dar. Por lo tanto, queda como que la grasa en ecografía se observa hiperecogénica, es decir, la grasa en ecografía se ve blanca. Eso es importante de recalcar. Como les mencioné, es posible que haya necesidad de hacer una resonancia magnética, sobre todo para planeaciones quirúrgicas. Y aquí les muestro un ejemplo, son resonancias magnéticas en secuencia T2, usualmente esa es la que más nos sirve para evaluar patología también en la pelvis. Y nosotros vemos dos imágenes sagitales del útero, de la pelvis, donde vemos una gran lesión hiperintensa en la pared anterior del útero. Y luego de que se ha resecado esa lesión, podemos ver la ausencia total de la lesión luego de la resección de esa gran masa. Y aquí les muestro para que ustedes tengan idea de cómo luce el mioma que se retiró, que tiene un gran tamaño. Y aquí podemos ver, si ustedes denotan, puede verse por debajo del gran mioma antes de ser retirado, podemos ver las estructuras pélvicas, útero y ovarios, en una forma muy, muy expresiva, ¿no? Cuando se calcifican los miomas, se pueden ver por rayos X. Y en realidad esto no significa que ustedes deben quedarse con la idea de que la radiografía es un estudio que yo enviaría para hacer la evaluación de miomas, no. Pero más bien puede ser el caso de que se observen una radiografía que se indicó por otros motivos, una radiografía de abdomen que se indica para la evaluación del abdomen agudo, y esa valoración de abdomen agudo nos demuestra estas imágenes. Puede ser esta que estamos viendo aquí, estas calcificaciones agrupadas, pero de forma un poco irregular, o esta gran calcificación, esta gran lesión de bordes bien definidos.
¿qué podemos ver? Entonces, les muestro esto para que ustedes lo analicen y sepan que si lo ven en algún momento de manera incidental, no piensen que esta es la causa, por ejemplo, del dolor abdominal del paciente, sino más bien que sospechen que seguramente si este paciente que están ustedes observando es una mujer y ya está en una edad postmenopáusica, seguramente esta paciente lo que tiene son miomas que se han calcificado. Y esto es un hallazgo que sin duda no es patológico, pero de todas maneras, al ser identificado, puede complementarse su información con una ecografía para ir de lo más bajo en complejidad hacia lo más alto. Por otros motivos suelen a veces verse miomas en una tomografía, que no es el estudio que yo uso para ver un mioma, pero en este caso, en esta paciente se vio esta gran masa, esta gran lesión depende del útero y tiene degeneración cálcica o calcificaciones en su interior. Obviamente no espero que ustedes denoten dónde está el útero y dónde están las estructuras, pero simplemente les menciono que ustedes pueden encontrar imágenes de esta morfología y pensar que estas pueden depender del útero. Ahora, otra patología de la cual podemos hablar es la adenomiosis, que en términos generales corresponde a tejido endometrial fuera de su lugar. El endometrio solo debe estar, o ese tejido solo debe estar donde corresponde el endometrio, pero pueden haber acúmulos ectópicos cercanos al endometrio, dentro del miometrio, que generan esta hiperplasia glandular del endometrio y que se manifiesta en la paciente con dolor, con cambios en su menstruación y también con hemorragias importantes menstruales. Usualmente se da frecuentemente en pacientes que oscilan entre las edades de 35 y 50 años y en pacientes que tienen alteraciones en su menstruación o tienen dolor o alguna molestia. El primer estudio en realizar fuera de la evaluación física y la evaluación clínica es la evaluación a través de ecografía, puesto que nos va a dar información. En este caso, si es que se comprueba el hecho de que se trata de adenomiosis, a través de la ecografía vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, es decir, más de 8 centímetros en su longitud. Vamos a ver que adyacente al endometrio, que ya lo estamos delimitando aquí, podemos ver pequeñas lesiones quísticas que se denotan mejor en la imagen inferior. Si ustedes observan, ven estas zonas negras, redondeadas, que son pequeños quistes, que son la hiperplasia endometrial ectópica. Cuando existen estas lesiones hiperplásicas, esto produce que exista un aumento del espesor de esa cara o de ese sector del miometrio. A su vez, puede generar una disminución de la ecogenicidad, es decir, una hipoecogenicidad de esa zona del útero. Como a veces es un diagnóstico muy sutil, puede ser que la ecografía no sea concluyente, no nos dé la información completa, entonces puede ser necesario complementar esta información con resonancia magnética, pero siempre y cuando la ecografía no nos logre dar una apreciación completa o adecuada. Entonces aquí les muestro dos ejemplos. Uno es una ecografía y la otra es una resonancia pélvica en corte sagital. Entonces podemos ver aquí en esta ecografía transvaginal que inicialmente lo que podemos denotar es que la pared anterior del útero tiene un espesor, si ustedes pueden ver la flecha blanca que tiene doble punta, es de menor longitud que la flecha de doble punta que nos demuestra la pared posterior. Entonces ya aquí denotamos un aumento de esa pared. Ahora, si delimitamos el endometrio, también otra característica es que el endometrio tiende a ser algo irregular en su forma y que junto o muy cercano al endometrio vemos esa pequeña lesión quística. Puede ser única, pueden ser múltiples, y esto a su vez cambia en cierta forma la ecogenicidad del parénquima miometrial. Entonces, en este caso, nosotros asociado a la parte clínica, pues sin duda podemos llevar a una conclusión de adenomiosis. En este otro caso que les muestro, esta es una resonancia magnética que quizás ejemplifica prácticamente los mismos hallazgos, pero quizás de una forma un poco más evidente por la mayor resolución que nos brinda la resonancia magnética. Entonces vemos un endometrio que sin duda luce un poco irregular o lobulado en su forma, y vemos unas pequeñas lesiones que, como son quísticas y esto es una T1, son
son hiperintensas, ¿verdad? Entonces vemos estas lesiones focales subendometriales cercanas al endometrio que corresponden a estos focos de adenomiosis. Y estas pequeñas lesiones quísticas se las describe como focos de adenomiosis. Las otras estructuras que vemos, que no mencioné porque este es el útero, cuello del útero y fondo, ¿verdad?, del útero, son en esta parte anterior la vejiga con una pequeña represión vesical y esto que ustedes ven largo, que se observa también hiperintenso, corresponde al canal vaginal que está distendido con gel, que se hace de manera intencionada para mejorar la calidad de la imagen que vemos en resonancia magnética. Ahora, hablando de los ovarios, tenemos que saber que hay lesiones quísticas funcionales, es decir, digamos las que son normales a una mujer que se encuentra todavía en su etapa fértil, y también vamos a ver más adelante quistes ováricos no funcionales, que en otras palabras podremos hablar de aquellos que nacen o surgen de manera patológica. Entonces tenemos quistes foliculares y quistes de cuerpo lúteo. Su aspecto es igual, por eso la imagen que está en la parte inferior podría representar a un quiste folicular o a un cuerpo lúteo, que se representa en imagen como una estructura anecoica, anecogénica, oscura, negra, porque es líquida, sus bordes bien definidos, vemos que es una imagen redondeada, una pared muy fina, sin ningún componente en su interior. Entonces, si yo veo esta imagen y no tengo historia clínica, esto para mí puede ser tanto quiste folicular como un quiste de cuerpo lúteo. Clínicamente, el quiste folicular suele ser asintomático, mientras que el cuerpo lúteo es una paciente que se queja de dolor pélvico de gran intensidad. Y en cuanto a la involución, porque estos son quistes que pueden persistir de manera incidental, entonces luego de 1 o 2 ciclos menstruales o 6 a 8 semanas, estos quistes tienden a desaparecer. Y al desaparecer, pues confirmamos nuestro diagnóstico y la paciente pues no tiene que ser sometida a ninguna cirugía ni a ningún tratamiento fuera de aliviarle el dolor con algún medicamento analgésico. En cuanto a las lesiones no funcionales, en este caso, tenemos para empezar tiene tejidos de diferentes capas germinales, particularmente con mayor predominio la grasa del pelo de eso, es decir, de contenido es frecuente más en las mujeres en edad fértil. Dos maneras de ver un quiste teratoma, dado a que está constituido por diferentes capas germinales, lo característico es que luzcan como lo que les voy a señalar en este momento. Esta es la lesión que se observa. Este es el teratoma o quiste dermoide y en su interior podemos ver que tiene un nódulo mural hiperecogénico, que sería esto que estamos viendo aquí, y tiene en su interior un contenido como con detritus y puede ser que hay partes que tengan también calcificaciones o grasa. Esta es una manera habitual, es decir, una lesión heterogénea es lo característico de un quiste dermoide, pero sin duda sus bordes son bien delimitados, eso es algo que también hay que mencionar. En cambio, esta es otra forma de presentación, aquí podemos ver este gran teratoma que a diferencia del anterior es mucho más homogéneo en su estructura, no vemos nódulos murales y más bien como que logramos ver que no hay tantos tejidos que lo componen, pero en todo caso esa gran ecogenicidad que tiene la imagen, que nos demuestra que es una lesión sólida, es la que la podemos atribuir como una lesión que constituye un teratoma. Y lo que estamos viendo aquí a continuación es observar la dependencia de esta lesión a esta estructura que corresponde a uno de los ovarios. Si se fijan, esta es la estructura que ya vimos como normal y adosado, cercano o parte de ese ovario, se observa esta imagen que corresponde al teratoma que está formando parte de este ovario. Ahora, en cuanto al estudio por imagen que pudiésemos nosotros realizar para su comprobación, si ya hemos visto la ecografía, aquí sí yo les recomiendo que podríamos como alternativa usar la tomografía, ya que la tomografía nos va a permitir observar con definición esta variabilidad de tejidos que tiene un teratoma que corresponde a zonas calcificadas, a zonas grasas y también a su componente líquido o de tejido. Entonces aquí nosotros voy a ampliar un poquito para poder mostrar mejor.
Entonces ampliamos. Esta tomografía que estamos viendo aquí es un corte a nivel de la pelvis. Uy, perdón, dejé de compartir sin querer. Ok, entonces aquí podemos ver esta tomografía. Esto es un corte pélvico. Fíjense cómo puedo escribir o dar que es pélvico. Veo el sacro y veo los huesos pélvicos. Y aquí en realidad no veo los órganos pélvicos. ¿Por qué? Porque esta gran masa que ocupa el hipogastrio en realidad está desplazando el útero y los ovarios. Entonces, esta es una masa que podemos nosotros definir, si yo la veo que es una masa heterogénea. Digo que es heterogénea porque tiene diferentes contenidos. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar los conceptos y fíjense que tiene esta zona, ¿verdad? Que puede ser un componente líquido, tiene esta zona que puede ser una zona grasa, que es este nódulo, y esta parte posterior que corresponde a tejidos blandos que lo conforman. Si vemos una lesión que tiene variabilidad de componentes, pero que de manera característica, fíjense, es bien delimitada, sus bordes son bien delimitados y está en la pelvis, entonces esto es muy probable, se trate de un teratoma. Ahora, también podríamos evaluarlo con resonancia magnética, pero en el caso de que sospechamos el teratoma, podríamos hacerlo con tomografía también. Entonces, esa es una de las excepciones a la regla. Es también a considerar en teratomas que pueden ser bilaterales, no es algo que debemos despreciar, dado que del 100% de las pacientes que tengan quistes hermoides, la cuarta parte puede tenerlos de manera bilateral. Y por su gran tamaño pueden condicionar que haya torsión ovárica. Tanto un teratoma como un quiste funcional por su gran tamaño, podría generar torsión ovárica, sobre todo un teratoma que puede crecer de manera silenciosa, ya que fíjense que no hablamos de síntomas, aquí la paciente es asintomática, usualmente. Mujer asintomática a veces se detectan de forma incidental. Entonces, esto implica que pueden crecer de gran manera, a veces por su crecimiento pueden generar molestias urinarias y podría ser la forma por la cual se detecten en un principio. Vamos a ver lo siguiente. Este es otra lesión no funcional, que son los endometriomas, que son parte de esta enfermedad tan común en la mujer, sobre todo aquellas que tienen problemas de fertilidad, que es la endometriosis. Los endometriomas son implantes de endometrio. Sepamos siempre que cuando hay endometrio fuera de su lugar, este va a causar muchas molestias, muchos problemas en la mujer. Cuando este se acumula en un ovario, lo denominamos endometrioma. Este contenido que tienen los endometriomas es contenido de origen hemático, por lo cual puede tener cambios que ocurren dentro de un contenido hemático. Como pueden ser en la parte superior, esta imagen que ustedes pueden ver no es anecoica, tiene muchos detritos en su interior, lo cual la hace de menor ecogenicidad, digamos hipoecogénica, no anecogénica, tiene ecos en su interior, o puede tener esta forma que la vemos como manera de red, que son cambios hemorrágicos de coágulos que se generan en estas lesiones de origen hemorrágico. Por su origen hemorrágico y su aspecto algo oscuro, cuando se hacían ya las resecciones quirúrgicas, al verlos de manera práctica en condiciones quirúrgicas, podían verse su aspecto como si fuera de contenido parecido a un chocolate, por eso los mencionaban como quistes de chocolate, para como que denominar su parecido. En todo caso, eso hace referencia a su origen hemático, pueden ser de gran tamaño, y también esta apariencia de reticulación, es lo que también los puede hacer describir como lesiones multiloculares. Ahora, aquí no está descrito, pero en las mujeres también pueden haber quistes funcionales, que son los quistes hemorrágicos, que son persistencias foliculares que sufren cambios hemorrágicos y tienen un parecido a los endometriomas, por lo cual ese es un diagnóstico diferencial que nosotros debemos destacar, y en el caso de que nosotros queramos hacer una diferenciación, si no hay otras alternativas, una de las posibilidades que podemos hacer es hacer un control después del siguiente ciclo o 2 ciclos menstruales. Si la lesión desaparece, sabemos que fue un quiste hemorrágico, y si la lesión persiste, entonces un endometrioma. El endometrioma no va a cambiar
a pesar de que pasen los ciclos menstruales. Y saber que esta es una lesión que genera infertilidad. Y finalmente, como lesiones quísticas no funcionales, tenemos los quistes que conforman la enfermedad del ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un ovario que, como su nombre lo indica, tiene una gran cantidad de folículos, pero que claramente tienen un tamaño inferior a 10 milímetros. Como podemos verlo en este gráfico, este sería el ovario y tiene muchos quistes en su interior. Esos quistes, en años anteriores, se pensaba que solo podían verse como está en esta imagen, solo hacia la periferia, que solo tenían que haber 10 quistes y que eso era suficiente para hacer un diagnóstico de enfermedad ovario poliquístico. En realidad hay mujeres que tienen sus ovarios de aspecto poliquístico, pero no podemos considerarlas como aquellas pacientes que están consideradas dentro del síndrome de ovario poliquístico, porque para ello tiene que haber una correlación entre las imágenes que observamos y la parte clínica. Y clínicamente esta paciente tiene característicamente ciclos irregulares, o también conocido como oligomenorrea, la salida de vello fuera de lo normal, en una cantidad abundante, que es el hirsutismo, y suele relacionarse con la obesidad. Es altamente relacionado y recordemos que esta enfermedad se liga a pacientes que tienen la tendencia a desarrollar diabetes. Este es el síndrome conocido como Stein-Leventhal. Entonces, ¿qué quedaría realmente ecográficamente como signos que me indican fuertemente que se trata de un síndrome del ovario poliquístico? Es un ovario aumentado de tamaño, es decir, un ovario de más de 10 centímetros cúbicos de volumen, que tenga múltiples quistes menores de 10 milímetros, y que esta paciente pues tenga síntomas característicos. Entonces, en este caso yo puedo hacer referencia a este diagnóstico. Los tumores ováricos, que también cabe mencionarlos, son lesiones que usualmente vienen del epitelio del ovario, en la parte más superficial. Los más frecuentes son los de origen seroso, que se denominan cistoadenoma y adenocarcinoma seroso. Muchos de estos tumores suelen ser benignos, pero con tendencia a la malignidad. Es por ello que es necesario hacer una resección al diagnóstico. Y en cuanto a diferenciar una lesión quística maligna de una benigna, algunas de las características que nosotros tomamos en cuenta es sus paredes, si estas son regulares o irregulares, si son finas o son gruesas, es decir, a mayor grosor e irregularidad está esto la relación a un tumor maligno. Y también pueden haber lesiones que se proyecten hacia adentro del ovario, que son proyecciones papilares, que también son denotan malignidad. En ecografía nosotros podemos detectar el tumor, pero es necesario una tomografía o resonancia con contraste para estadificar si esa lesión detectada tiene componentes a distancia, si hay ganglios, si hay metástasis. Todo eso se realiza de manera progresiva, todos esos reportes. Aquí les muestro un tumor ovárico que no es líquido, este más bien es un tumor sólido de gran tamaño, y aquí lo podemos ver ejemplificado en esta tomografía, esta gran masa tumoral. Entonces aquí las masas o las lesiones se evalúan siempre con contraste, evaluando siempre cuál es su patrón de realce. Las lesiones malignas tienden a captar o realzar de manera muy intensa. Una vez que hemos visto esas patologías, que obviamente no son todas las patologías que hay a nivel de la pelvis femenina, ahora vamos a hablar brevemente de los hallazgos que podemos encontrar en la gestación a través de ecografía. Se utiliza ultrasonido en el embarazo porque es un método, como ya mencionamos, no emite radiación ionizante y nos va a permitir pues, una adecuada evolución de la paciente. Regularmente se hacen algunas evaluaciones durante el embarazo, pero básicamente tienen que haber 3 evaluaciones que se hacen en el embarazo. La primera debe hacerse en el primer trimestre, donde nosotros comprobamos que el saco se encuentre dentro de la cavidad uterina, es decir, que el embarazo no sea ectópico. Estimamos con más precisión en el primer trimestre la edad gestacional, puesto que muchas veces ocurre que las pacientes que están embarazadas pueden no tener realmente claro cuándo fue la fecha de la última menstruación, y cuando es así,
si no tenemos fecha de última menstruación, para estimar la edad con más precisión, lo hacemos dentro del primer trimestre del embarazo, donde al medir el saco vamos a obtener a través del equipo de ecografía una definición del tiempo de gestación. Y otra de las características que podemos evidenciar es la viabilidad embrionaria. Es decir, cuando ya se puede ver el embrión, nosotros vamos a ver si el embrión tiene. Entonces, esto implica pues, que transcurre o que está en una fase de aborto. Como pueden haber embarazos múltiples, entonces a través del primer trimestre, en su evaluación ecográfica, nos permite ver qué número de embriones existen. Por lo general, la mayoría de los embarazos solamente es de un embrión, pero pueden haber embarazos múltiples. Ahora, en el segundo o tercer trimestre, ya los cambios que se dan nos permiten detectar el líquido amniótico en su volumen, que es muy importante, va a guiarnos hacia una patología fetal o materna. Podemos en esto ver la placenta en su localización, los cambios que da el feto y sus características. Dentro del primer trimestre, a las 4 puede tener un accesorio que diga embarazo, que al principio pues son células las que conforman a un embrión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es evidenciable por ecografía, sino a partir de las 4 o 5 semanas. Esto no significa que no hay embarazo, a veces hacemos el ecografía antes del tiempo en el que podemos evaluarlo. Entonces, lo más temprano, se recuerden, 4 o 5 semanas, no antes de las 4 o 5 semanas. Y en cuanto a los hallazgos que podemos ver, aquí les muestro una imagen de un embarazo. Fíjense que aquí tenemos el embrión característico. La manera de mencionar al producto es en el primer trimestre, que significa que transcurre entre la primera semana y las 13 semanas, hasta ese momento se denomina embrión. Luego de las 13 semanas se denomina feto hasta el final del embarazo, que constituye pues 40 semanas normalmente. Ahora, en hallazgos ecográficos tenemos el saco gestacional intrauterino, que lo podemos ver, que sería todo lo que estamos viendo en la parte central del útero. Tenemos al saco vitelino que rodea al embrión y obviamente aquí el embrión que lo podemos notar. Ahora, ¿qué cabe mencionar también aquí? Cuando yo veo un embarazo a las 4 a 5 semanas, solo veo el saco. Es decir, veo una bolita negra con una fina lámina blanca alrededor. No veo nada más. Eso es lo normal en un embarazo de las primeras semanas. Cuando ya hay un tiempo de 7 a 8 semanas, entonces ahí tiene que verse lo que estamos viendo en esta imagen que les muestro. Se ve el embrión en la parte interior y es necesario que para ver el tamaño para poder saber cuál es el tiempo de gestación, nosotros hagamos una medida desde la cabeza, del borde de la cabeza del embrión, hasta la parte más distal de su región caudal. Fíjense que aquí las extremidades son esbozos de extremidades, por eso no medimos al feto, digamos, de la cabeza a los pies, sino desde la cabeza hasta la porción más distal del tronco, que es la longitud cráneo-caudal. Y eso es lo que va a establecer en el equipo de ecografía el número de semanas de gestación. Adicional a ello, pues el complemento de una evaluación ecográfica es la evaluación por laboratorio, donde debe haber una concentración de gonadotropina clónico-humana, fracción beta, de 3.000 milunidades internacionales por milímetro, ¿sí? Normalmente acostumbrémonos a hacer estudios de laboratorio que sean cuantitativos más que los cualitativos, sobre todo para evaluar con precisión. El embarazo ectópico, que es una patología del embarazo, es una situación en la cual el embrión no está en su lugar habitual, que es la cavidad
uterina, sino esta se dirige hacia otras localizaciones. Usualmente ocurre a nivel tubárico, pueden haber embarazos ectópicos ováricos, y aquí puede ser que la paciente ni siquiera sabe que está embarazada y que se entera del embarazo a partir de que se desarrolla dolor abdominal o que se siente una hemorragia o se siente una sensación de masa a nivel del abdomen. Entonces, en este cuadro clínico se interviene con ecografía transvaginal y regularmente lo que tenemos que observar es la presencia del embarazo fuera de la cavidad uterina. Adicionalmente, tenemos que comprobarlo con examen de embarazo que sea positivo. Entonces, en el embarazo ectópico, características que podemos mencionar del embarazo ectópico es una alta concentración de gonadotropina cronocumana, es decir, un embarazo positivo. Vemos la cavidad uterina, no hay embarazo en su interior, y en su lugar, asociando lo que hay una gran concentración de hormona gonadotropina cronocumana, vamos a ver una presencia de una masa quística que se encuentre fuera del útero o fuera, y también a veces extraovárica porque está en las trompas. Puede también a veces verse líquido alrededor de esa lesión, es decir, a nivel de la cavidad, y saber que esta es una situación emergente quirúrgica y que debe hacerse una intervención rápida para evitar que la paciente pues, pueda llegar a un shock, ¿verdad? Entonces, por ello, es una situación que nosotros debemos tener presente, la evaluación de un embarazo ectópico y sus implicaciones. En cuanto a malformaciones fetales, sería más de una clase para nosotros poder hablar de todas las malformaciones que pueden existir. De hecho, esto seguramente ustedes lo verán cuando vean obstetricia, ginecología, pero para tener una referencia, existen malformaciones que podemos ver ecográficamente a través de tanto de la imagen normal, digamos en modo B, que ustedes están viendo aquí, que es la imagen en escala de grises, o también aquí es útil el conocido 3D, que en realidad pues se hace en todos los embarazos para identificar la cara, ver las facciones, ¿verdad? Y en el caso de la evaluación de 3D en su parte médica, realmente es para la evaluación de las malformaciones, sobre todo aquellas que están a nivel esquelético o a nivel de la cara. También podemos ver malformaciones cardíacas, bueno, puede haber malformaciones en los diferentes aparatos o estructuras que conforman al feto, y se espera pues que esta evaluación permita estar preparados en el momento del nacimiento para hacer las correcciones pertinentes que se puedan lograr en estos embarazos en los cuales sí hay esperanza de vida, que a veces no la hay, pues, ¿no? Otra de las situaciones negativas que pueden darse en un embarazo es que haya un embarazo que realmente constituye una lesión maligna, que es el embarazo molar, que no es habitual en el mundo, pero particularmente en nuestro medio, en nuestro país, hay una cierta incidencia alta de embarazo molar. Y es un embarazo que se da justamente en una supuesta situación en la cual existe una fecundación, pero estas células realmente no componen a un embarazo normal, sino que son un crecimiento anormal de tejido que se puede dividir como mola invasiva o coriocarcinoma. En esta situación, nosotros ecográficamente podemos detectar que el útero aumenta de tamaño y en vez de haber un embarazo, a pesar de que hay una prueba de embarazo positiva, si es que solamente es cualitativa, nosotros vamos a ver que en su lugar vemos puras imágenes quísticas en el interior. Este sería el útero aumentado de tamaño y en el interior múltiples imágenes quísticas. No encontramos feto. Si hacemos un examen cualitativo, veremos que si lo normal es que hayan 3.000 unidades, vemos como en el embarazo molar, al ser una multiplicación anormal, extensa de estas células, vemos un valor altísimo de más de 100.000 unidades por milímetro. Lo característico es que dada esta gran cantidad de gonadotropina cronocumana, la paciente refiere síntomas extremos en el embarazo. Sabemos que normalmente hay algo de náuseas y vómitos, pero en el embarazo molar son muy extensivos por la alta cantidad de hormona, así como también puede la paciente referir hemorragia vaginal. Y esto sería todo, chicos. Es una clase algo extensa y realmente ni siquiera hemos visto todos los temas que pudieran abordarse en lo que compete a la evaluación en la evaluación
de la pelvis femenina. Sin embargo, hemos visto gran parte de lo más frecuente, sobre todo me refiero en lo que concierne a miomas, a las lesiones ováricas no funcionales y también en el embarazo a una apreciación general, lo que ustedes seguramente podrán ver en otras cátedras que les competen, pues muchos más detalles, con lo cual ustedes ya están afianzados de manera un poco más generalizada. Entonces, con esto, chicos, me retiro. La próxima clase vamos a seguir con la evaluación del sistema musculoesquelético. Vamos a ver lo que corresponde a fracturas. Eso está en el texto de Herring, que se encuentra en la plataforma adjunto para que ustedes lo puedan leer con anticipación. Y no olviden de estudiar clase a clase, porque aquí vimos mucha materia y para que ustedes lo puedan retener, pues también es necesario que ustedes también lo estudien. Con esto me despido y nos vemos el próximo día martes.